Bien, estamos listos, hermanos. Arrancar un servicio más aquí en su iglesia cristiana, Efesios 4:23, Cartago, Costa Rica. Estamos en este domingo 11. Siempre me equivoco, pero hoy es 11 de diciembre de este 2022. Ya prácticamente este es nuestro penúltimo culto. Vamos a estar hasta el próximo domingo 18. Si Dios lo permite. Así es que se nos fue el año, ¿no? Se nos fue. Hace unos meses veníamos diciendo, ya casi se acaba el año, pues déjeme decirle que prácticamente se acabó, ¿no? Pero bueno, oportunidades de darle gracias a Dios siempre por un año más que termina. Que uno dice un año menos de vida, un año más de oportunidades. Amén. Bien, vamos a ir, hermanos, todos al Salmo 92. Vamos a leer nada más un versículo del Salmo 92, versículo 10. Mientras ustedes aquí lo buscan, nada más saludar a la gente que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, en nuestro video. Y a ustedes también animarlos, busquen una Biblia, tengan una Biblia cerca, anote los versículos por lo menos. Es una buena y sana costumbre. Recuerda que la palabra es la única oportunidad que tenemos de, por medio de ella, conocer al Dios que decimos que amamos. Amén. Ustedes tienen allá, Marco, allá hay Biblias, présteme una. Sí, a ellas para que la compartan aquí mientras tanto. Ahí les traen su bibliecilla. No, ahí la traen ya una Biblia. Bien, Salmo 92, 10. ¿Estamos todos, hermanos? Eso, de seguro que usted lo ha leído muchas veces o lo ha escuchado. El Salmo 92 dice, es más, leámoslo todos, hermanos. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Leámoslo otra vez porque está corto, ¿ah? Pero tú, ¿quién? Pero tú, Señor, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos, no solamente de leerla, de meditar en torno a ella, de analizarla, de que se convierta para nosotros en ese manual de vida, como debería ser, Señor. Un manual cada vez más olvidado, cada vez menos consultado, pero cada vez más importante por los tiempos que estamos viviendo, Señor. Así es que te damos gracias por habernosla dado, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de decirte que te amamos, que estamos agradecidos contigo, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibir el consejo que tienes a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, estamos bien de tiempo. Les decía ahorita que estábamos, tal vez no quedó en el video, o sí, no recuerdo, que bueno, ya estamos prácticamente en la etapa recta final de este año 2022, ya faltan muy pocos días, aunque digamos este fin de año ha sido como algo diferente, en el sentido de que como que nunca hemos tenido un fin de año con mundial incluido, ¿eh? Con fútbol, entonces todo el mundo anda como con doble ambiente festivo, ¿no? Pero bueno, el caso es que faltan ya pocos días. Cada uno de nosotros, cada uno, los que estamos aquí, usted en el video, de seguro tendrá su opinión personal de este año que se acaba, ¿no? Cada uno tendrá el tiempo de hacer su balance y qué trajo este año para ustedes, o sea, qué dejó. Yo espero que haya dejado mucho más de lo que siempre deja, ¿no? ¿Qué es lo que siempre deja el año? Lo que cantan siempre, una burra vieja y una chiva y una buena suegra. Bueno, si le dejo una suegra, por lo menos que sea una buena suegra, ¿no? Pero bueno, siempre lo mismo, ¿no? Me dejó todo eso. Saliéndonos ya en la parte seria, que realmente haya dejado para cada uno de nosotros enseñanzas, vivencias, oportunidades de hacer las cosas mejor, oportunidades de en los próximos años repetir cosas que han funcionado y que sabemos que nos tienen en un buen lugar o en una buena situación. Pero bueno, el caso es que cada uno tiene su opinión de este año que termina.
Esta época navideña, o la época de diciembre en general, pues también, como les decía en los domingos pasados, épocas de alegría para algunos, tristeza para otros, nostalgia para otros, emoción, optimismo. Comentaba yo con una señora en estos días, creo que antier, hablando de la Navidad, ¿no? Porque era de noche, el viento, el frío, y de qué era lo que nos gustaba esta época. Yo le decía, a mí particularmente lo que me gusta de esta época, el clima, me parece que es un clima genial, que con sol haga frío, es algo que uno no lo ve, el viento, las luces, los colores, la alegría, todas esas cosas, ¿le gustan a uno o no? Bueno, a la mayoría de la gente, por lo menos. A mí me gusta realmente esta época, aparte de que la gente tiene su platita y puede darse sus gustitos que a lo mejor otro día del año no se puede dar. Pero algo también que gusta de esta época, después de un año de trabajo, más duro para algunos, menos duro para otros, es también que es una época de ¿qué? Después de un año de trabajo, de descanso, o sea, hay vacaciones, días feriados, y la gente descansa. Ahora usted dirá, pastor, hay gente que no descansa. Bueno, pues, pero la mayoría descansan. La mayoría toman por lo menos una época para descansar, ¿no? ¿Y por qué les hablo del descanso y todo eso? Porque también leímos ahorita un versículo que habla de aumentar mis fuerzas, ¿no? Entonces, son épocas donde físicamente algunos ya denotan ¿qué? Cansancio, ¿cierto? Precisamente por eso es que gusta el que haya una época de descanso. ¿Por qué descanso qué es? La palabra descanso ¿qué es? Sin cansancio, o sea, quitar canso, quiere decir, viene de cansancio y es como quitarlo. Entonces, quitar ese cansancio es como descansar a la larga, ¿no? Entonces, reposar, como volver a recargar baterías y todo ese asunto, ¿no? Ahora habrá gente que en esta época trabaja más que otros días, pero bueno, el hecho de que en esta época trabaje más es porque tienen que aprovechar, y eso de seguro les generará a ellos, aunque les genere cansancio, les debe generar alegría también, satisfacción, porque están haciendo lo suyo, ¿no? O sea, recuerde que las bendiciones de Dios no añaden ¿qué? Tristezas. Y si más trabajo es una bendición de Dios, pues gózate en eso. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ustedes han escuchado una canción, de seguro la han cantado, aquella que dice que cansado del camino, ¿no? Cansado del camino, un desierto he cruzado, ¿y qué más? Sin fuerzas he quedado, pero vengo a ti, ¿no? Entonces, así queda uno, ¿no? Después de un trayecto largo, de a lo mejor un año de mucho esfuerzo, pues siente uno cierto cansancio, un cansancio que no necesariamente puede ser físico, ¿no? Puede ser un cansancio emocional también. Y digo emocional y no digo espiritual porque no debería. Si usted es una persona, usted es un cristiano, usted no debería tener cansancio espiritual, porque uno nunca debería cansarse desde el punto de vista ¿qué? Espiritual. Más bien esa parte ¿qué? Se fortalece. Pero uno sí se cansa físicamente y se cansa ¿qué? Emocionalmente, ¿cierto que sí? Quiero aprovechar esto que les estoy hablando para compartir con ustedes una experiencia personal. Vea, yo por ejemplo, ustedes siempre me han escuchado a mí hablando aquí de que, es que yo trabajo en una empresa ¿de qué? De encuestas y todo eso. Bueno, ya iba a completar ahora del otro año 10 años en la empresa. El viernes pasé mi carta de renuncia, ¿no? Entonces, es algo como que uno lo desubica un poco aunque uno haya tomado la decisión, pero bueno, son cosas que se presentaron. Después de la pandemia rápidamente, que no tiene nada que ver con el tema, pero quiero entrar ahí, como ponerles el contexto. Después de la pandemia, ustedes saben que muchos puestos se quitaron y a mucha gente se le recargan funciones y entonces uno se siente recargado, te prometen a veces cosas en la empresa para incentivar y no se cumple. Entonces, yo venía arrastrando desde el principio de año eso, ¿no? Bueno, tal vez el otro año cambie de aires, no importa que sean 10 años, porque cuando uno renuncia, ustedes saben que aquí en Costa Rica uno, ¿qué pasa? Lo pierde todo, ¿ah? Pero bueno, da la casualidad, tengo mi viaje planeado a Colombia y todo, salió una oportunidad y se dio exámenes, pruebas y todo, listo, aprobado. Entonces renuncié, ¿cierto que sí? Porque tenía ya cierto cansancio y también uno a veces tiene que identificar los tiempos. Y saber que a veces hay ciclos hay ciclos que se cumplen también. Y me gustó algo que, hablando con mi jefe, porque ya después de que pasé mi carta, ahí sí ya vienen contraofertas y esfuerzos para que uno no se vaya, que nunca se hicieron en el resto del año, ¿no? Qué curioso. Pero bueno, algo a lo que acordamos es que en las edades en las que uno está,
No es que yo sea un anciano, ni mucho menos, pero ya uno está en la recta final de su jornada laboral. Este tipo de cambios son buenos, porque uno se renueva, ¿no? Ir a nuevos retos profesionales. De hecho, uno pone en las cartas siempre y se ve muy bonito, es que voy a emprender nuevos retos profesionales. Se ve bonito, entonces es bueno renovarse. Por eso es que la palabra siempre nos aconseja ¿de qué? Renuévate. Hay que renovarse. No se conformen a este sistema, sino que ¿qué? Renuévense el entendimiento. Amén. Entonces, les quería contar eso porque, pues, el otro año, pues, es un año de cambios. Llego de Colombia, nuevo empleo. Me aprobaron mi cédula costarricense. O sea que llego el otro año ¿a qué? A sacar cédula tica. Entonces, se vienen cambios interesantes, ¿no? Que a lo mejor me van a permitir a mí, en lo personal, ¿qué? Renovarme. Muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque siempre hay que estar ahí pendiente, ¿no? Esperando en el Señor. O sea, para todo hay un tiempo. Dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Hay un tiempo para trabajar en algo y llegará un tiempo en el que hay que emprender nuevos retos. Ahora, si usted puede emprender un emprendimiento, genial también, porque ese es uno de los sueños que a lo mejor uno siempre tiene, ¿no? Emprender, pero hágalo con bases sólidas, con buena información. No lo haga como decía Pablo, cuando él decía, yo no peleo como tirando golpes al aire. No, si yo peleo, yo tengo que saber a quién le voy a tirar el golpe, ¿cierto? ¿Sí? Ni tampoco corro a la ligera, sin saber a dónde queda la meta. No, uno corre sabiendo dónde está su meta, ¿no? Entonces, haga eso, aplíquelo para el próximo año que arranca. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, hay que salir. A mí, por ejemplo, yo estaba muy tranquilo. Estaba en una zona que se llama la zona de ¿qué? Una zona de confort. Recuerden que una zona de confort es ese estado, ese sitio, puede ser un sitio, un estado emocional, donde uno está tranquilo. Uno no se siente en riesgo, nada me afecta, tampoco voy a avanzar, tampoco voy a retroceder, estoy ahí. Pues salí de ahí. Pero hay que salir de ahí también. Como hizo Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés cuando salió de Egipto, él se fue a pastorear ovejas, ¿cierto? Y él sacaba sus ovejas. ¿Las ovejas de quién eran? De Yetro, ¿se acuerdan? Las sacaba y las pasaba por el mismo lugar de siempre. Hasta que una vez vio una montaña y dijo, ¿y esa montaña qué? ¿Esa es la montaña de quién? ¿La montaña de quién? De Dios. ¿Se acuerdan? Que se llamaba el monte. ¿Cómo se llama ese monte? Sinaí, o otro tiene otro nombre también. El monte de Horeb. ¿Cierto que sí? No, esa es la montaña de Dios. Qué raro, y brilla y todo. Entonces, hasta que una vez Moisés decidió salir de su zona de confort e ir a esa montaña. Y todos sabemos lo que pasó con Moisés. La zarza ardiente, el llamado del Señor para que fuera a liberar al pueblo. Todos sabemos la historia ahí. ¿Qué hubiera pasado si Moisés diga, mira, ya está la montaña de Dios, pero no, hombre, yo estoy tranquilo aquí con mis ovejas, ¿sí o no? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Hay que salir de la zona de confort, hermanos. Por eso es que es importante eso. Entonces, ahora les conté todo eso, ¿por qué? Porque este año definitivamente es un año que ha sido de dificultades para algunos y no tan difíciles para otros. Cada uno tiene sus experiencias que contar. Cada uno tiene sus anécdotas que le han pasado, cada uno tiene sus situaciones que le han generado cierto estrés emocional, cierto cansancio físico. ¿Ustedes se acuerdan que a principio de año nosotros andábamos con ese rollo de mi suegra que vino de paseo y resulta que aquí se vino de Colombia a pasear aquí y después se devolvió con un marcapasos, ¿se acuerdan? Estuvo grave, estuvo delicada. Entonces todas esas situaciones uno las va notando, son vivencias. Pero bueno, ya uno termina el año un poco más reposado, ¿no? Entonces ahí es donde es importante renovar y tomar nuevas fuerzas. Y aquí lo que menciona el Salmo 92 es que el Señor le da a uno, le aumenta las fuerzas como las de ¿quién? Las del búfalo, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar en eso del búfalo. Y no solamente del búfalo. El Señor en la palabra usa muchos animales para ilustrarnos ciertas situaciones, ¿no? ¿Para qué lo hace? Para que nadie tenga excusa de decir, es que la Biblia no les entiende, la Biblia es tan complicada, la Biblia es que ¿quién va a entender eso? Bueno, cuando el Señor te dice a ti, perezoso, deja la pereza, aprende de la hormiga. ¿Qué dice el Señor de la hormiga? ¿Alguien ha leído eso? Sí, que la hormiga no tiene jefes, porque las hormigas no trabajan con jerarquías como las abejas, que hay una abeja reina, no, las hormigas no tienen liderazgo, no tienen nada, pero eso no les impide ¿qué?
Organizarse, ¿para qué? Para durante el verano recoger alimento y cuando llega el invierno, tan tranquilitas. Las hormigas. Ahora, ¿eso no lo entiende alguien? Pues entonces vaya y mire un hormiguero, pues, y póngase ahí, esté todo el día viendo un hormiguero ahí. Todos hemos visto un hormiguero, ¿cierto? Las hormigas son muy, ¿qué? Ordenadas. ¿Qué más menciona? Las palomas. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, ¿ustedes qué? Sean sencillos como palomas. Las palomas son los animales más sencillitos que hay. De hecho, si quiere, ahora que salga, vaya de ahí a echarle maíz a las palomas ahí. Ahí están todo el día comiendo. Sencillitas. Pero eso sí, sean sencillos como palomas, ¿pero qué? Astutos, ¿como qué? Como serpientes. Ya ese es otro nivel. La serpiente es más astuta, se arrastra, se camufla, observa su presa, nunca ataca si no está lista, si no está segura de que ¡pum! ¿Por qué? Porque una serpiente cuando hace así, ¡pum! Y falla, tiene que echarse otro día para descansar y volver a agarrar fuerza. Entonces uno no se puede dar ese lujo. Sean astutos como serpientes, ¿amén? También menciona las gallinas por allá, que él dice que como una gallina, ¿qué? Arropa a sus polluelos. Así es el Señor con su pueblo. ¿Amén o no? Las ovejas ni se diga, que somos ovejas de su prado, porque ya hemos hablado de las ovejas. Las ovejas es el animal más dependiente que hay, es hasta tontito. Ahora usted dirá, pastor, ¿me está diciendo tonto? No, pero es que el Señor quiere que seamos así. A ese nivel de dependencia, ¿no? De que, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy esperando a ver qué me dice mi pastor. Ahora, pero no estoy hablando del pastor de pastores, ¿no? No estoy hablando de su pastor, porque hay gente que ya se pasa, ¿no? Pero bueno, ni entremos en ese tema. Lo contrario de las ovejas, ¿qué son? Los cabritos. Pero en particular, antes de entrarle al búfalo, hay un versículo en 2 de Samuel, voy a ir un momentito allá, no vayan ustedes, si quieren anótelo nada más. 2 de Samuel, que lo tengo aquí separado. 2 de Samuel 1:23, dice la palabra del Señor. Saúl y Jonatán, ¿se acuerdan quién era Saúl y quién era Jonatán, no? ¿Quién era Saúl? Primer rey de Israel. ¿Y quién era Jonatán? Su hijo. ¿Qué pasaba con ellos dos? Eran muy unidos. Dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Mire los ejemplos que da el Señor, ¿no? De las águilas sabemos mucho, pero quería nada más decirles algunas cosas y no voy a buscar los versículos para que no nos demoremos. Pero algunas características de las águilas, nada más rápido. Recuerden, el águila es un animal que no nació para vivir en cautiverio, igual que el cristiano. El cristiano no nació, o el ser humano, digamos, no el cristiano, porque si es cristiano obviamente ya se liberó, pero el ser humano no nació para vivir en cautiverio. No hace parte de la naturaleza del ser humano, por eso tuvo que venir el Señor ¿a qué? A liberarnos de esa esclavitud. De hecho hay una especie de águilas que si usted las encierra en una jaula se mueren, porque ese no es su hábitat, no es su naturaleza. Igual pasa con el cristiano. ¿Amén, hermano, o no? ¿Qué pasa con el águila también? Como dice en el libro de Job 39:27, dice que, ¿dónde pone su casa? ¿Dónde hace su nido? En lo más alto de la roca. ¿Cierto que sí? Y de seguro que en lo más alto de las peñas, de las montañas, hay águilas, y esas águilas se encuentran con otras, ¿qué? Con otras águilas, ¿cierto que sí? Porque ese es su hábitat. Asimismo, la persona, el cristianito, digámoslo así, debe hacer su casa, ¿dónde? En lo más alto. ¿Qué es lo más alto para nosotros, hermanos? ¿No hay lugar más alto que qué? Los pies de Cristo. Amén. Ese es el lugar más alto que hay. Entonces, así como las águilas se encuentran allá en las peñas con otras águilas, si yo vengo a los pies de Cristo, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Con quién? Con gente que también esté en los pies de Cristo. Amén. O sea, hay que rodearse de gente que esté al mismo nivel de uno. Acuérdate que el hierro se pule con el hierro. El hierro se pule con el hierro. Usted nunca va a ver un águila correteando una gallina. Bueno, sí lo veo uno correteándola, pero para comer. Pero usted no va a ver un águila correteando una gallina para parearse. ¿Cierto que no? La persigue para comérsela. Esa es otra cosa. Pero y esa es otra cosa del águila. El águila no come carroña. El águila no es como los buitres ahí viendo donde hay una presa muerta. No, el águila, ¿qué pasa? Mira a su presa viva, la persigue y la agarra. Come cosas vivas. Nosotros también estamos llamados a comer cosas vivas, como dice Juan 6:63, que el Espíritu, ¿qué pasa? Vivifica. ¿Amén o no?
Entonces tenemos que comer del pan de vida, no comer cosas muertas. ¿Qué son cosas muertas? Obras muertas, chismes, cosas que no tienen nada que ver con la vida. ¿Estamos, hermanos, o no? Y bueno, ni decir del águila que se rejuvenece, ¿no? Recuerden que el águila se rejuvenece, el águila después de un tiempo ya el pico no le sirve, las garras, entonces picotea la peña, la roca, para tumbarse el pico, para que le salga un pico nuevo, las garras también. Nosotros tenemos que rejuvenecernos también en una roca. ¿Cuál es la roca? Cristo, ¿ah? Edificado sobre la roca. Hay que rejuvenecerse, hay que restaurarse, hay que tener nuevas fuerzas. ¿Estamos, hermano, o no? Ah, bueno, y de los leones, ¿qué dicen? ¿Sabe cuál es una característica de los leones? Que los leones duermen, ¿qué? Confiados. O sea, el león se acuesta a dormir, y de hecho, por ahí está, si quieren, en Números 24:9 dice que al león, ¿quién lo despertará? Nadie. El león se echa a dormir tranquilo, nadie lo despierta. Y la analogía a nosotros es que nosotros, en la medida en que estemos en el Señor, podemos descansar, ¿qué? Confiadamente. ¿Estamos claros, hermanos? Y otra característica del león, para terminar ya de esta clase de zoología, es que el león es un animal que no vuelve atrás. ¿Acuerdan que les dije que había un rey que se llamaba ¿cómo? Ricardo, Corazón de León? ¿Por qué le decían así? Porque siempre iba al frente, nunca retrocedía. Entonces el león es alguien que no retrocede. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que nosotros no se nos ha sido dado ningún espíritu de cobardía, y que además no somos de los que retroceden, porque eso no agrada al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Que como los leones, siempre al frente, nunca para atrás. Amén, hermanos, ¿o no? Bueno, volvamos ahora sí aquí al búfalo, ¿no? Que es lo que nos interesa. ¿Por qué menciona la palabra en el Salmo 92 al búfalo? Por lo mismo que les acabo de decir ahora. ¿Por qué menciona a las serpientes? Porque tiene sus características. ¿Por qué menciona a las ovejas? Porque tiene sus características. ¿Por qué menciona a los leones? Tiene sus características. El búfalo tiene sus características. Y vamos a aprovechar esas características para en este día sacar provecho de esa enseñanza y aplicarla a nuestra vida. ¿Sabe qué es una característica que tiene el búfalo? No sé si lo ha detallado usted. El búfalo es un animal muy ¿qué? Fuerte. O sea, es un animal extremadamente fuerte. Pero ¿sabe cuál es la característica que gusta más del búfalo? Que se hace más fuerte. ¿En qué momentos? ¿En qué momentos el búfalo se hace más fuerte? Saquen la lógica, más o menos comparado con nosotros. En medio de la adversidad, cuando está cansado y está asediado por los leones y todo eso. De hecho, es de los pocos animales que enfrentan a los leones. Y yo no sé si usted ha visto videos de búfalos matando leones. O sea, es un animal que en medio de su adversidad y de su cansancio saca fuerzas que uno no sabe de dónde las saca, pero las saca. Se hace más fuerte cuando está asediado, cuando está en la adversidad, cuando está cansado. Que es exactamente lo que David en este Salmo 92 quería hacer relucir, ¿no? Es un salmo de alabanza al Señor por el día de reposo y todo eso, y en todo el salmo, si quiere después lo lee, pero él está hablando de que en la medida en que nosotros estemos en las manos del Señor, Él va a hacer exactamente lo que le pasa al búfalo. Vamos a sacar fuerzas cuando estemos asediados en medio de nuestra adversidad, y esas fuerzas solamente las podemos sacar si es que estamos en las manos de Dios, nada más. Porque si no estamos en las manos de Dios, vamos a ser como los valientes de Babilonia que alguna vez vimos, ¿se acuerdan? Que se van a quedar sin fuerzas, que se van a cansar y entonces van a huir, van a abandonar todo, van a dejar de pelear. ¿Se acuerdan que vimos alguna vez los valientes de Babilonia? Alguna vez lo vimos, ¿no? Entonces, esas son algunas características de los búfalos, y David lo tenía completamente claro. Un animal muy fuerte, capaz de soportar cargas muy pesadas, y hay algo particular del búfalo también, ¿no? Que uno diría, pastor, pero entonces con la fuerza lo hace todo. No, hay algo más. Los búfalos tienen en su lomo, digámoslo, es parte de su naturaleza, que cuando están asediados, cuando están en peligro, ellos derraman un aceite que se extiende por todo el cuerpo. Entonces, cuando ellos están en peligro, ellos retroceden, no para huir, ¿no? Sino para esperar, obviamente, que ese aceite salga, porque eso les permite ser resbaladizos, soportar mordeduras, ¿no? Ustedes han visto cuando se les trepan los leones encima y los leones resbalan y todo. Eso hace parte de los búfalos. Entonces, esas dos cosas nosotros podemos asociarlas con nosotros.
Nosotros podemos tener fuerzas de donde no las tengamos, por eso el Señor decía a Josué, ¿qué le decía el Señor a Josué? Esfuérzate. Es decir, tú puedes sacar más fuerzas de las que ya tienes, tú puedes, como el búfalo. Y así como el búfalo tiene su aceite, nosotros también hemos sido, ¿qué? Ungidos. ¿Con qué? Con aceite. ¿Cuál aceite? El Espíritu de Dios. ¿Amén o no? Recuerda que el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué pasa? Me ha ungido. Cada uno de nosotros, usted en el video, si usted le ha entregado su vida al Señor, usted puede decir eso. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido. ¿Para qué? Para grandes cosas. Para dar consuelo al oprimido, vista al ciego, libertad al cautivo, vida al muerto. Estamos hablando de vida espiritual, ¿no? Amén. Y lo otro, pues, solo Dios lo podrá hacer por medio de una persona. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, mire las características del búfalo. Pero hay algo más del búfalo. Tiene unos cuernos que son durísimos. Es como un casco que tiene ahí. Eso ni una bala penetra por ahí. Nosotros tenemos nuestro propio casco. ¿Cuál es el casco? ¿De la armadura del cristiano? ¿Acuerdan? ¿Acuerdan el escudo de la fe? Está bien, pero estoy preguntando por el casco. ¿El casco de? ¿Nadie acuerda? No, el casco de la salvación. O el yelmo. Bueno, el caso es que eso que puede funcionar ahí como casco es la salvación, digámoslo. En la medida en que nosotros la tengamos, porque acuérdate, usted dice, en la medida en que usted tenga la salvación, eso implica que usted tiene una relación con el Señor y que usted tiene al Señor. Porque nadie puede tener una salvación sin aquel que la da. Amén. Y ese sería lo que nos protegería a nosotros, lo que hablaba Randall ahora, ¿proteger qué? Nuestra mente, porque acuérdate que eso es una batalla que se gana o se pierde aquí en la mente, ¿no? La batalla de la fe. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, como les decía, esas son algunas de las características de los búfalos. O sea, creo que es una analogía bonita, por eso es que la Biblia utiliza esos ejemplos, porque definitivamente son cosas que podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? De seguro que en este año que está terminando, hay muchas situaciones que nos tuvieron, tal vez algunos no, pero digamos como diciendo, de esta no salgo, ¿eh? De esta no voy a salir, no voy a poder sobrevivir, ¿de dónde voy a sacar fuerza yo para afrontar esta situación? O sea, ¿qué voy a hacer? Pero aquí estamos, ¿no? Como les dije alguna vez que vino un señor aquí, que hace 2 años vino, y me contó una situación de que les contaban todo el salario y que le quedan como 100 colones. Decía, pastor, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, 2 años volvió con el mismo cuento. Le digo, mira, entonces sí supiste qué hacer, porque pasaron 2 años. Entonces, siempre hay que hacer, ¿no? Lo importante es saber en las manos de quién está nuestra confianza, en quién hemos depositado nuestra fe. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, bueno, obviamente, todos los que somos creyentes, los que decimos que creemos en el Señor, aprovechemos esa enseñanza que David nos da ahí en el Salmo 92 con lo del búfalo, para que nosotros obviamente también aprovechemos eso y sepamos que el Señor nos puede dar o puede aumentar nuestras fuerzas así como se las da al búfalo. Y lo del aceite fresco, hermanos, que somos ungidos con aceite fresco. Bueno, usted sabe la importancia de estar renovando el espíritu de la mente. Efesios 4:23 es algo que toda la vida lo vamos a tener que hacer. Ahora usted dirá, pastor, ¿por qué hay que estarse renovando? Bueno, entonces, para que no diga que no me va a entender, le voy a poner un ejemplo natural. ¿Por qué le cambia uno el aceite al carro? Porque el aceite se desgasta, el aceite pierde, cuando ya está viejo, el aceite pierde sus cualidades. Entonces, por eso los que tenemos carro, de vez en cuando digo yo, hay que estarle cambiando el aceite. Aceite nuevo, aceite fresco. ¿Para qué? Para que todo esté funcionando como debe ser. Por eso hay que estarse renovando constantemente. Con la palabra, con el Señor, o sea, aceite fresco, ¿no? Vino nuevo, pero parece que hay que ser un odre nuevo. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Bueno, con este tema de renovar la fuerza y otras fuerzas, pues hay otros 2 pasajes que quisiera que también los viéramos. Y voy a pedirles a todos que vayamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Isaías, y vamos a estar ahí en el capítulo 40. Isaías 40, ¿no?
¿Estamos, hermanos? Isaías 40:28. Isaías 40:28, vamos a leer ahí 4 o 5 versículos. Dice la palabra del Señor en Isaías 40:28. Dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, ahí menciona algo muy parecido a lo que venimos hablando, ¿no? Hay cansancio, hay pérdida de fuerzas, pero dice que el Señor Jehová, lo mismo que está diciendo el Salmo allá que dijo David, lo está diciendo aquí Isaías. ¿Por qué dicen lo mismo? ¿Por qué cree usted que coinciden? ¿Por qué? Porque el que inspiró la palabra es el mismo, ¿no? La palabra es la misma. De ayer, de hoy, de siempre, la suma de su palabra es verdad. Entonces, está tocando el mismo tema que estamos hablando, y hay algunas cosas ahí, aunque allá habla de aumentar mis fuerzas, aquí habla de dar nuevas fuerzas, ¿no? Porque dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que quisiera que analizáramos. Primero el versículo 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué significa que da esfuerzo al cansado? Pues que le da fuerzas, ¿no? Porque acuérdate que esforzarse, ¿qué es? Sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? No está diciendo que te va a quitar los problemas. Él no está diciendo que al cansado le va a quitar su carga. Como el Señor cuando dice: si tú estás cansado, ¿qué pasa? Vengan a mí y yo les haré, ¿qué? Descansar, porque conmigo la carga, ¿qué es? Liviana. Pero hay carga. Él no está diciendo, porque conmigo no hay carga. No, conmigo la carga es liviana. Pero ¿de qué la hay? La hay. La diferente aquí, ¿qué es? Que te va a dar nuevas fuerzas, ¿no? O sea, te va a permitir que tú puedas, obviamente, solventar la situación, ¿no? Los problemas que uno tenga. Acuerden que los problemas necesitan, piden a gritos, ¿qué? Soluciones, ¿cierto? Yo hace un poco tiempo que tuvimos una actividad en la empresa, estábamos hablando de las cosas que generan estrés. Y cómo manejar el estrés y todo eso. Entonces, cuando se hablan de esos temas en las empresas, este tema de la meditación es algo inevitable, ¿no? ¿Y cómo hacen para manejar el estrés? Bueno, yo tengo mi tiempo de meditación, decían más de uno, ¿no? Entonces a mí me dio por preguntar y me metí en esa bronca decir, pero bueno, definamos meditación. Oiga, ¿qué rollo se armó? Porque todo el mundo comenzó a decir, no, es que lo que me genera estrés, entonces yo saco un tiempo, los que viven cerca del mar, y veo el mar y dejo que la brisa pegue en mi cara, o me meto a meterme un duchazo de agua fría y me relajo, y todo lo que la gente conoce como meditación, ¿cierto que sí? Entonces yo le digo, bueno, no sé, yo tengo otro concepto de meditación, que es el que me enseña la palabra, ¿no? Entonces les digo yo, ¿cuál es mi concepto de meditación? Para mí meditar es observar, analizar, entender una situación, y por medio de ese entendimiento poder establecer una solución a esa situación. Para mí eso es meditar. Por eso la palabra dice, medita en la palabra de día y de noche. Medita en ella, no dejes de meditar, medita en tus caminos, medita en tu fe, medita. ¿Qué es? Analízate, pésate, entiéndete, que tú sepas dónde estás. Y si no estás donde deberías estar, pues acciona, toma decisiones. Entonces todo el mundo se me vino encima con eso, ¿ah? Entonces mi argumento era, está bien, yo puedo ir y dejar que la brisa me pegue en la cara y todas esas cosas, pero cuando pase ese momento, ¿qué pasa? Ahí va a estar el problema. El problema está ahí. Entonces me va a volver a generar la ansiedad, el estrés que tenga, hasta que ¿qué? Hasta que no solucione ese problema. Porque hay un salmo que dice, ¿te acuerdas que lo hemos dicho aquí? ¿Quién tendría alas como de paloma? Yo me iría por allá y me alejaría de todos esos problemas. Bueno, usted lo puede hacer, pero a donde vaya se va a llevar sus problemas. Hasta que no los solucione. Hay que solucionarlos. Amén.
Entonces, ese es un concepto de meditación que realmente funciona de acuerdo a lo que nos dice la palabra, ¿no? Para que alguna vez, si usted se mete en esa bronca de qué es meditar y todo, usted sabe saber que hay esas dos posiciones y cada uno manejará lo suyo, ¿no? Entonces, ¿estamos claros, hermanos? Entonces, lo que está diciendo el versículo 29 es que no te va a quitar la carga, sino que te va a permitir afrontarlas, es decir, con nuevas fuerzas. ¿Está bien? Pero eso sí, dependiendo de si tú estás con el Señor o no, porque si es con las fuerzas de nosotros, no vamos a poder. Entonces ya todos somos testigos aquí y tenemos nuestras experiencias personales de que hay cosas que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Más bien nos desgastamos, ¿no? ¿Te acuerdas de la mujer del flujo de sangre? 12 años tratando de solucionar un problema con sus propias, ¿qué? Fuerzas. ¿Y qué dice la palabra? Cada día estaba peor, y no solamente cada día estaba peor, sino que gastó, ¿qué? Todo lo que tenía. Y estaba peor. Hasta que dejó de pelear con sus propias fuerzas, dijo, voy a ir a donde el que me puede solucionar. Y aunque sea, si le toco el borde de su manto, eso va a ser suficiente, pero voy con fe. Lo hizo, ¿y qué pasó? Se sanó. Entonces, con nuestras fuerzas no lo vamos a poder. Hay que confiar en esto que dice el 29, que Él, estamos cansados, agobiados, está bien. Él aumentará nuestras fuerzas. Ya lo dijo David, como el búfalo, pero aquí dice, aunque no tengas ninguna, Él lo va a hacer, ¿no? Ustedes han visto, paréntesis, han visto esos videos de a veces que hay, por ejemplo, madres que a los hijos les cae algo encima y que no saben de dónde sacan esas fuerzas, pero levantan eso para rescatar. ¿Han visto esos videos? ¿De dónde sacan esas madres esas fuerzas? Bueno, es algo pasa ahí, ¿me entienden? Entonces son fuerzas que uno no las tiene ahí, pero que uno, si la situación se da, para tal punto uno saca de donde no tiene. ¿Estamos claros, hermanos, o no? ¿Amén o no? Bueno, el versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos, los jóvenes, imagínense, si los muchachos y los jóvenes flaquean y se cansan, ¿cómo seremos nosotros los que ya estamos en otro nivel? Tremendo, ¿ah? Yo, por ejemplo, yo voy los sábados a entrenar, dizque a entrenar, ¿no? Con mi hijo fútbol, aunque alguna pinta de entrenador debo tener, porque ya varias veces se me acerca gente así y me dice, ¿usted es entrenador? Bueno, algunos me confunden con Gordiola. Seguro, ¿ah? Pero digo, no, nosotros venimos a mejenguear aquí, hasta me dice, ¿usted no es entrenador de arqueros? No. Entonces, ¿por qué les digo eso? Pues mi hijo tiene 20 años, yo ya pasé por ahí hace rato. Entonces, si él se cansa y, descansemos, imagínense yo. Bueno, que yo no voy al nivel de él, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto no tiene edad. Aquí no es que si los jóvenes andan con ese ímpetu, los jóvenes también se cansan, flaquean, tropiezan, entonces eso no tiene edad, ¿me entiende? No se confíe que usted está muy joven, yo tengo mucha energía, ¿no? También te va a llegar tu hora, porque este asunto es emocional, es espiritual, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? No es cuestión de edad, ni nada de eso, ¿no? Pero completémoslo con el versículo 31, dice, pero los que esperan a Jehová, ¿qué pasa? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces mire que ese versículo se divide en dos cosas. Primero, ¿quiénes son candidatos a pasar por eso? Los que esperan en Jehová. ¿Qué es esperar en Jehová? ¿Qué es esperar? En términos generales, ¿qué es esperar? ¿Ah? Confiar, ¿qué más? Guardar, ¿qué más? Esperar, confiar, guardar. Allá iba a llegar, creer, conocer, a la larga todo eso, porque yo busqué en el diccionario la palabra esperar, y dice, creer o saber que sucederá una cosa. Esperar. Eso lo podríamos llamar, ¿qué? Fe, certeza de lo que me espera, aunque no lo vean. Amén. Entonces, cambiemos eso de los que esperan en Jehová por la palabra fe. Pero los que tienen fe en Jehová, en Dios, entendiendo todo lo que encierra tener fe en Él, creer en Él, esperar en Él, depositar mi confianza en Él, y para yo tener fe en Él, pues tengo que conocerlo, porque nadie cree en alguien que no conoce, y si yo lo conozco, de seguro lo amo. Entonces, tener fe en el Señor encierra todo eso, ¿no? Los que esperan, los que tienen fe en Jehová, entonces, dice aquí, levantarán alas como las águilas. ¿Ustedes se han puesto a pensar a qué se referirá la palabra eso de levantar alas como las águilas? Bueno, les voy a contar lo que yo investigué. Los animales, es que me gustó mucho el tema de los animales, ¿no?
Los animales tienen una particularidad, que ellos saben cuando viene una ¿qué? Una tormenta. La mayoría, sobre todo si son animales salvajes, obviamente ellos saben, perciben cuando viene una tormenta. Entonces, ¿qué hacen? ¿Buscan qué? Refugio, ¿cierto? Buscan un refugio para protegerse. Las águilas no. Las águilas, ¿qué es lo más desarrollado que tienen las águilas? La vista. Las garras también. No, pero la vista. Eso es lo más desarrollado que tienen. De hecho, un águila desde las alturas ve un ratón ahí y viene y ¡plum! ¿Cierto? Pero las águilas tienen una vista tremenda. Por eso es que le dicen a alguien que ve mucho, más de la cuenta, le dicen, uy, ese tiene visión de águila. ¿Me entienden? Entonces las águilas pueden ver la tormenta desde lejos. La ven. Pero ellas no buscan refugio, sino ellas siguen en lo suyo. Ahora, ¿qué pasa cuando se encuentran con la tormenta? Las águilas usan esas ráfagas de viento y todo eso, ¿para qué? Para levantar vuelo. Y se ponen por encima de la tormenta. Entonces, esa es la forma en la que ellos enfrentan eso. Ahora, ¿qué quiere decir eso con nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que tener la capacidad de estar, ¿qué? Por encima de las tormentas. Porque ¿qué le enseña el mundo a uno? Es que después de la tormenta viene la calma. No, lo que le enseña el Señor a uno es, yo soy la paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque podemos, si esperamos en Él, levantar alas como las águilas, aprovechar las situaciones que estemos viviendo, ¿para qué? Para estar por encima de ellas y dejar de quejarnos. Amén. Por eso es que Pablo decía, a mí no me importa la situación. Bueno, él no lo decía así, pero yo lo digo así. A mí no me importa si estoy enfermo, sano, si tengo plata o no tengo plata, si comí o no comí, no me importa, porque yo he aprendido ¿a qué? A contentarme, a tener gozo, a darle gracias a Dios con lo que me haya dado. Amén. A eso se refiere los que esperan en Jehová. Usted siente que está abatido, que no puede, espera en Dios. Ya sabemos que esperar en Dios es tener fe en Él, y Él permitirá no solamente aumentar tus fuerzas como el búfalo, sino que vas a poder levantar alas como las águilas. Amén. Después dice, obviamente, correrán, no se cansarán. Y mira algo tremendo aquí. Dice, levantarán alas como águilas. Ustedes me van a decir que es lo común de estas cosas que les voy a decir. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué hay de común en esas tres cosas? Acción. Son verbos. Levantar, correr, caminar. O sea que hay que, ¿qué? ¿Qué decíamos hace 8 días? Levántate. Levántate, déjate estar ahí postrado, ¿no? Levántate, hay que accionar. Las cosas de Dios no se puede quedar uno ahí parado. Por eso les decía que a veces hay momentos en que uno tiene que identificar que hay ciclos que se cumplen y hay que avanzar, hay que trascender, hay que caminar. A mí, y vuelvo a ver el paréntesis, a mí, viera cómo me cuesta a mí hacer cambios. ¿Sabe? Porque yo soy muy estructurado. Tal vez era por mi formación matemática, que soy estadístico, que todo es cuadrado, todos son números, ¿no? Entonces yo tengo, de pronto hasta tengo lo que me voy a gastar en noviembre del 2023, porque tengo un Excel ahí, ¿me entiende? Bueno, lo aprendí de mi papá también. Un saludo para mi papá. Entonces, me cuesta hacer cambios. Y mi familia a veces me lo reclama, es que no somos como muy arriesgados, ¿me entiende? Pero bueno, siempre hay oportunidades de ¿qué? De renovarse. Y el próximo año puede ser una buena oportunidad de aprovechar estos cambios que se vienen para renovarse, hacer cosas diferentes en lo personal y en lo espiritual. En la iglesia, vamos a ver qué se puede hacer diferente. Los animo, los invito, a ustedes aquí también, pensemos en cosas diferentes, hay que trascender. Y no nos dejamos frenar por situaciones adversas que estemos pasando, porque dice que el Señor no nos va a someter a más de lo que podamos, ¿qué? Soportar. Y junto con la prueba que viene, la salida. En la medida en que nosotros esperemos en Él. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? ¿O les hablo de otro animalito? No. Bueno, vamos a ver. Entonces, ese es el tema del águila. Me pareció muy, muy interesante. Que levanta, en medio de la tormenta, levanta vuelo, aprovechando el mismo viento de la tormenta. Entonces, es algo que nosotros podemos hacer. Vamos a ir a otro ejemplo, hermanos. Vayamos a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4.
Segunda de Corintios 4, vamos a leer el verso 16. ¿Estamos ahí? Bueno, segunda de Corintios 4, 16, ya pasamos obviamente al Nuevo Testamento, estamos hablando de algo que escribió ¿quién? Pablo. Dice Pablo en el versículo 16, dice, por tanto, obviamente cuando él dice por tanto es porque ya ha venido contando una historia, ¿no? Por ejemplo, es como que yo dijera aquí, hermano, después de todo lo que le he contado, por tanto, viera cómo nos enseñan los animales. O sea, es como una consecuencia de todo lo que les conté, ¿no? Entonces viene aquí, por tanto, viene hablando obviamente, y ahora les voy a contar el contexto, ¿no? Dice, por tanto, no desmayamos. ¿Quién desmaya? ¿Quién desmaya? ¿Alguien que no tiene qué? Fuerzas, que está cansado, ¿cierto? Generalmente la gente que se desmaya dice, uy, sentí un mareo y ¡pum! Caen. Porque se quedaron sin fuerzas. Porque, ¿qué es lo que le hace sostener a uno mantenerse en pie? Las fuerzas. O sea, usted para sostenerse en pie usted tiene que hacer un esfuerzo. Hay músculos que están ahí haciendo lo suyo para que usted esté en pie. Por eso es que cuando uno se queda dormido, comienza a soltar todo, ¿ah? ¿Cierto así? Comenzando por la boca, que ya no la puede tener cerrada, se le abre y los ojos se le cierran, las manos van así, y cae uno. ¿Por qué? Porque ya no hay fuerza, hay un esfuerzo ahí para que los músculos lo tengan a uno en pie. Entonces él dice, por tanto, hermanos, no desmayamos, sino que antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esta es otra situación que está ligada al tema que nosotros veníamos hablando de la fuerza. Ya hablamos de David, cuando él en medio de su agradecimiento decía, wow, es que Dios, gracias Dios, porque tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Después hablamos con Isaías que decía, es que Él multiplica nuestras fuerzas y si esperamos en Él, nos va a permitir levantar alas, vamos a correr, no nos vamos a cansar y todo eso. ¿Por qué? Porque acuerden ¿por qué no nos vamos a cansar? Porque como el búfalo, entre más cansado, más fuertes. Amén. Pero ahorita estamos en una situación de Pablo, ¿no? Acuérdense que ¿por qué Pablo se sentía a veces como desgastado, cansado? ¿Por qué? ¿Conocen la historia? No. Bueno, si usted no conoce la historia de Pablo, yo creo que todos la conocen. Para Pablo nada fue fácil. Para nada. De hecho, él tuvo su encuentro personal con el Señor y le tocó dejar algo que era su vida, su religiosidad, todo lo que él había aprendido, pero gustosamente dijo, ¿todo eso qué? Basura, ¿no? Pero el ministerio de Pablo no fue un ministerio como los de hoy en día, ¿no? Que la gente, a los profetas, apóstoles de hoy en día, todo el mundo los ama, ¿no? Y todo el mundo los lleva así, y ustedes ven videos de iglesias donde hay pastores que ni siquiera los dejan que toquen el piso, sino que la gente los lleva así. Eso no le tocaba a Pablo. Con Pablo siempre había pleitos, ¿se acuerdan? De hecho, la iglesia de Corinto, mejor no voy allá para que nos rinda el tiempo, en Hechos capítulo 18, se menciona todo lo que fue cuando Pablo iba a levantar la iglesia de Corinto, y había mucha oposición. Por lo que hemos hablado de Corinto. Corinto era un puerto que estaba en la ruta ¿hacia dónde? ¿Todos los caminos llevan? A Roma. Estaba en la ruta a Roma. Entonces, como era un puerto había mucha plata, había mucha cultura, había de todo. Pero donde hay mucha plata, ¿qué pasa? Hay muchos anticuerpos para las cosas de Dios. Hay mucha corrupción, de todo. Entonces, era un lugar complicado para levantar una iglesia. Y Pablo decía, bueno, estoy parafraseando, ¿no? Esto está complicado aquí. Entonces ahí es donde vino palabra del Señor para Pablo, que le dijo, el Señor se le apareció en una visión diciéndole, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso está en Hechos 18:9, ¿no? Entonces levantó su iglesia y cada vez que Pablo levantaba la iglesia, ¿qué se armaba? Un alboroto, ¿acuerdan? Porque era la pasión que él tenía y la gente le creía. Entonces después de Pablo vino Apolos, y es otra persona también muy instruida en la palabra, a seguir con la obra, ¿no? Entonces, la iglesia de Corinto, nada más para ponerme en el contexto, recuerden, era una iglesia que tenía buena doctrina, la levantó Pablo y después vino Apolos, que eran personajes bien centrados en la palabra.
Tenían buenas doctrinas, habían dones, había de todo, pero ¿qué pasaba con la iglesia de Corinto? No crecía, ¿no? De hecho, Pablo en la primera carta de Corinto es todo un relato de los problemas que tiene la iglesia, que ustedes me han oído aquí decir que Corinto tenía todos los problemas que tienen todas las iglesias, ¿no? Había división, la gente no quería ayudar, había pecado en la iglesia, no se tomaban en serio la cena del Señor, abusaban de los dones espirituales, lo mismo que pasa en todas las iglesias, ¿cierto que sí? Entonces Pablo tuvo que poner orden ahí, y la primera carta de Corintios se trata de eso. La segunda carta de Corintios, que es esta donde leímos, digamos que podría ser como ya los reportes que le llegaban a Pablo de los resultados de esa primera carta, ¿no? Eran satisfactorios los reportes, mira, la gente entendió, la iglesia aceptó, hemos logrado ganar a la iglesia otra vez para acá, pero aún así, en la segunda carta de Corintios se muestra un Pablo ¿qué? Afligido, cansado. ¿Me entiende? Él todavía está con ciertos, se muestra esa cara de él, ¿no? A pesar de todo lo que tenía. Porque bueno, obviamente se sabía cuál era la raíz del problema de la iglesia de Corinto. ¿Eran qué? Carnales, ¿se acuerdan? Que él decía, pero es que yo les debería hablar a ustedes como espirituales, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ustedes son carnales, son niños en Cristo. Andan chismoseando aquí, uno se enoja con el otro, o sea, son cosas de niños. Ustedes deberían comer carne y tengo que darles leche. No crecen. Ese fue el diagnóstico. ¿La solución cuál fue? Bueno, voy a ir un momentico a 1 Corintios, nada más para no batear. Ese fue el diagnóstico, recuerde, a uno siempre le tiene que dar un diagnóstico, pero no se puede quedar uno con el diagnóstico, nada más, tiene que dar cuál es la solución. Entonces, ¿la solución cuál fue? 1 Corintios 5, 7. Él le decía a ellos, 1 Corintios, estoy en segunda. El diagnóstico fue el que les dije, ¿no? Pero la solución, él les decía, bueno, entonces ¿saben qué? Ya sé que tienen, ustedes no crecen porque son carnales. Entonces, la solución, como cuando uno va al médico le dice, ¿qué tiene, papá? Usted lo que sufre es de esto, entonces le voy a mandar esto. Él decía, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes, por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En resumen, les dijo a él, renuévense, dejen esa vieja levadura, esa vieja naturaleza, despójense de eso, quiten eso viejo que no, agarren nuevas fuerzas, levanten alas como de águila. Pero eso sí, pónganse en las manos del Señor. Esa fue la solución de Pablo. ¿Para quién? Para la iglesia. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, en esta segunda carta, como les decía, se ve un Pablo, a pesar de la victoria que tuvo, se ve un Pablo obviamente afligido, que no es que se regocije del todo, pero bueno, obviamente, él haciendo alarde, él sabe, ¿no? Todos sabemos la opinión que Pablo tenía de la adversidad como tal, ¿no? Se las dije ahorita cuando él decía, yo tengo contentamiento, a pesar de que él cuando mantenía en las cárceles decía, él estando en la cárcel decía, pero esto ha sido bueno, estando en la cárcel, pero esto ha sido bueno porque esto ha sido provechoso para el evangelio, porque hay gente que antes tenía miedo, pero viéndome a mí aquí, en esta condición de preso, hablando y predicando, han agarrado nuevas ¿qué? ¿Nuevas qué? Fuerzas, han agarrado nuevas fuerzas, entonces, esto ha sido provechoso, para estar en la cárcel ha sido provechoso. Ahora usted dirá, pastor, ¿y habrá gente que piense así? Sí. Los que hemos ido a las cárceles a predicar sabemos que en las cárceles hay gente que bendice el día en que fueron a dar a la cárcel. Ahora usted dirá, pastor, ¿en serio? Pues sí, así es. Sobre todo gente que sabe que si no hubieran ido a la cárcel estarían ¿dónde? Muertos. Entonces la cárcel ha sido una oportunidad de ¿qué? De tener su encuentro personal con el Señor allá y que estando donde están, el Señor los use. No es que el Señor los haya mandado allá, ¿no? Como hay gente que entra a las cárceles a decirle a los privados de libertad, porque ya no les puede decir presos, privados de libertad, ustedes están aquí porque Dios lo quiso. Eso no es falso. El ser humano, acuérdense lo del águila, ¿no? El ser humano no fue creado ¿para qué? Para vivir en cautiverio. Pero si estás en cautiverio, déjame decirte que Dios te puede usar. Porque tú puedes llegar a gente que a lo mejor otra gente no le puede llegar. Entonces tú puedes ser instrumento en las manos de Dios. Jeremías le dijo al Señor, clamó a él, el Señor le dijo a Jeremías, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. ¿Dónde está Jeremías? En la cárcel. ¿Clamó Jeremías al Señor? Sí, porque el Señor le dijo, yo te voy a enseñar grandes cosas. Grandes cosas. ¿Dónde?
en la cárcel, porque no te voy a sacar. Eso no está escrito, pero Jeremías siguió en la cárcel. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, a eso se refiere Pablo ahí con todo eso, todos esos problemas que habían en la iglesia y todo ese asunto. Entonces es por eso él dice, estamos como desgastados, o lo que habla ahí, volvamos otra vez a lo que leímos ahí en 2 de Corintios, que habla que nuestro ser exterior, ¿qué pasa? Se va desgastando el exterior, porque eso es inevitable, hermanos. El paso del tiempo no lo vamos a poder evitar. Yo no tengo la misma apariencia de hace 20 años, tengo menos pelo, ya corro menos, o sea, bueno, acá ahí no corro nada. Se va desgastando, es inevitable, ¿no? Que hay gente que hace hasta lo imposible por detener el paso del tiempo, eso es otra cosa. Porque dice, pastor, pero es que la palabra dice que hay que presentar a la esposa sin arruga. Diga, no, pues es que eso es figurado, no hay que tomarlo tan literal, ¿no? De que va a ir con arrugas, va a ir con arrugas. ¿Cierto que sí? Pero el tema es que nuestro ser exterior se va desgastando. El problema es que nuestro ser interior también se vaya desgastando. Ahí sí estamos en un lío. Porque eso no es lo normal. Lo normal es que por dentro, ¿qué pasa? Nos fortalezcamos, nos renovemos, tomemos nuevas fuerzas. Porque el Señor le decía a Josué, ahora se dirá pastor, pero si yo ya estoy viejito, el Señor le dijo a Josué, Josué, ¿qué pasa? Tú estás viejo, Josué, estás viejo. Pero déjame decirte que hay muchas tierras todavía por conquistar. Así que no uses esa excusa de que estás viejo, ¿no? ¿Amén o no? Es que no escuché ni una amén, que aquí no hay nadie que le cayó. Está bien. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, Pablo obviamente tenía su concepto de la adversidad, el contentamiento, las cárceles, y además él decía, yo me gozo en la debilidad. ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios, ¿qué pasa? Se perfecciona en medio de la debilidad. Entre más débiles en el Señor, obviamente entre más débiles estando en Él, somos más candidatos a ver la mano del Señor. Pero eso sí, los que esperan en Jehová, acuérdese, porque no es para todo mundo, ¿ah? A veces todo mundo quiere que el Señor lo bendiga a uno. ¿Acuérdate lo que hablamos la vez pasada? ¿Usted quiere que el Señor conceda los deseos de su corazón? Amén, claro que sí, pastor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, deleítate en Jehová. Deleítate en las cosas de Jehová. Las cosas no son así nomás, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ya con este contexto, conociendo lo que pasaba con Pablo, con la iglesia de Corinto, vamos a aprovecharnos del consejo que Pablo le dio a la iglesia de Corinto para que lo tomemos para nosotros, ¿no? Aprovechando que este año que termina y donde sentimos ya que, pastor, sí, yo siento que por fuera me desgasto, pero yo siento que por dentro quiero renovarme, quiero tomar nuevas fuerzas, pastor. Quiero, aprovechando que vamos a empezar un nuevo año, a hacer cosas diferentes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aprovechémonos en la palabra, hermano. 1 de Corintios, capítulo 16. Recuerde que esto es diferente a lo que se predica de pronto en otros lados, donde te van a decir, tranquilo, ahora en enero no se pierda los cultos porque vamos a darle la lista de las cosas que van a pasar en este año, porque el 2023 es el año de la restitución y van a abrirse las ventanas. Eso funcionaría ¿para quiénes? Para los que esperan en Jehová, ¿no? Pero se lo prometen a Raimundo y a qué más. Mejor no digamos Raimundo. ¿Hay algún Raimundo aquí? No. A Raimundo y a todo el mundo, ¿no? Amén. 1 Corintios 16, 13, hermanos. Cuando ya Pablo estaba terminando la primera carta, después de ver todos esos problemas de la iglesia, ¿qué dice el título antes de ese versículo? Salutaciones finales. ¿Qué es una salutación? Un saludo, o sea, una despedida, ¿no? Después de todo, léanse 1 Corintios para que ustedes vean todos los problemas que habían en la iglesia. Y después viene Pablo y les dice, bueno, ya, como quien dice, me despido, pero aquí les mando mis recomendaciones. Entonces dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mire, 2 versículos cortísimos, pero que encierran un gran consejo, ¿no? Tremendo, ¿no? Primera palabra, velad. ¿Qué es velad? Algunos sinónimos de velad: vigilar, custodiar, hacer guardia durante la noche, cuidar con esmero, velar. Entonces, la palabra siempre nos aconseja que velemos, ¿no? Que estemos pendientes,
Que nos ocupemos de nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Que no descuidemos una salvación tan grande. Que estemos pendientes de que si el Señor llegara a venir o nos llame a su presencia, nos encuentre haciendo aquello que espera que nosotros estemos haciendo, ¿no? Velad, velad, ser sobrios y velad, dice por ahí otro versículo, ¿no? ¿Por qué dice ser sobrios y velad? Porque uno no podría velar si no está sobrio. O ustedes han visto, bueno, sí, yo sí lo he visto. ¿Ustedes han visto un guarda vigilando borracho? Yo sí lo he visto, ¿no? ¿Ustedes no lo han visto? ¿Ustedes creen que no han visto un guarda así en una caseta borracho vigilando? ¿Qué puede vigilar ese guarda? Nada. Nada, ¿cierto que no? Por eso es que dice, sean sobrios y velen, ahí sí. Porque, digamos, la sobriedad tiene que ver con tener todos los sentidos, con estar uno consciente de lo que está haciendo. Sed sobrios y velad. ¿Por qué hay que estar sobrios y velad? Vuestro adversario el diablo anda ¿qué? Como león rugiente. Acuérdense de lo que les dije ahora del león, ¿no? El león es un animal que no perdona. Si el león le pone la mirada a una presa, hasta ahí llegó, ¿no? Y se acuerdan nada más que lo hemos compartido, lo vamos a repetir en un minuto nada más por la gente que no lo haya escuchado. La palabra dice que hay que velar porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como hoy ha sido un tema de animales, miremos cómo hace el león para cazar. El león se acuesta, ya me acostan aquí, el león se pone ahí a mirar, ¿cierto que sí? A mirar, a echar ojo, puede estar todo el día vigilando, todo el día, porque él sabe, al león le pasa lo de las serpientes. Si un león se echa, iba a decir un pique, si un león se echa una carrera a perseguir a una presa y no la agarra, vaya descanse por lo menos 3 días, ¿no? Para que vuelva otra vez, ¿me entiende? Entonces por eso están todo el día analizando ahí, pensando, ¿no? Y el león, hay presas a las que le echa ojo, fijo, ¿no? Primero, ¿acuerdan? Son 3 presas fáciles para el león. ¿Acuerdan? Los que saben la historia. ¿Cuál? Los enfermos, los débiles y los enfermos es lo mismo. O sea, los que, por ejemplo, el león ve alguna presa ahí, cojeando, alguna antílope o cosas esas, cojeando, esa es presa fácil. ¿Qué más? Los que se apartan de la manada, presas fáciles también. Y hay un tercero, los cachorros, presas fáciles. Igual nosotros, los débiles de la fe, los que siempre andan cojeando ahí, que por nada se caen, hay que estarlos levantando, que están pendientes de que pase cualquier cosita para irse de la iglesia, que no están fortalecidos, no se alimentan, débiles, presas fáciles. Amén. Los que se apartan de la manada, los que no se congregan, los que no hacen parte del cuerpo de Cristo, los que dicen, yo solo me la juego. Presa fácil. Hay que sentirse acuerpado, por eso es que dice que somos miembros de un cuerpo. Hay miembros. ¿Me entienden? ¿Usted se imagina que mi cuerpo, un pie le diera por decir, no, yo me voy a independizar? ¿Qué hace ese pie? Si el resto del cuerpo, nada, pie, queda allá, me pongo una prótesis y usted defiéndase como pueda, yo voy a seguir con lo mío. ¿Me entiende? Entonces los que se apartan, presas fáciles. Y los bebés, o sea, lo que hablaba Pablo ahorita, es que ustedes son niños en Cristo, ustedes son carnales, ustedes no crecen, ustedes siguen tomando leche, presas fáciles. Hay que crecer, hermanos, hay que trascender. Por eso las oraciones de Pablo por la iglesia siempre era, yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan en el conocimiento, para que se fortalezcan en sabiduría, para que ya no sean niños fluctuantes y cualquiera se los pueda llevar. A los niños van para donde los inviten, para donde los lleven, para donde los conquisten. Entonces, presas fáciles, por eso hay que velar y estar sobrio porque el enemigo anda como león rugiente, hermanos. ¿Qué más dijo ahí? Estad firmes. ¿Qué es estar firme? Alguien que está bien posicionado, bien cimentado, que no se mueve, ¿me entiende? Estar firmes, ¿no? Pero estar firmes ¿en qué? En la fe, dice ahí. Estar firmes en la fe. ¿Acuerdan lo que es estar firmes en la fe, no? Permanecer en él. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí están firmes en la fe? ¿Nadie? ¿Nadie? No, pero yo estoy haciendo una pregunta directa que requiere una respuesta directa. ¿Quiénes aquí están firmes en la fe? Bueno, si todos están firmes en la fe, ¿qué dice la palabra? El que diga que está firme, cuídese de no caer, ¿ah? Cuídese de no caer. Y para no caer, ¿qué hay que hacer? Hay que velar, hay que estar sobrios, hay que estar atentos. ¿Amén o no, hermanos?
Entonces, estad firmes en la fe. Entonces hay que estarse examinando cada rato, ¿no? Examínate si estás o no estás en la fe. Si permaneces, medita en tus caminos, medita en tus veredas. Y si tú sientes que te has desviado, llama, clama al Señor y Él enderezará tu senda. Pero uno solamente sabrá si se ha desviado si se revisa, ¿no? Si se analiza. Pero si nunca uno se revisa y analiza, uno no va a saber, uy, me desvié. Se terminó este año y usted tiene que saber si hay cosas en sus planes que se desviaron. ¿Y por qué se desviaron? O usted hizo las cosas como las tenía planeadas y todo lo hizo bien. O hay cosas que se desviaron porque ameritaron un reajuste y está bien, pero todo en el orden del Señor. Pero hay que examinarse, ¿no? Amén. Después dice, portado varonilmente. Cuando dice varonilmente, acuerde que no es que esté incluyendo solamente a los hombres, ¿no? También a las mujeres, ¿no? Hay que portarse varonilmente. ¿Qué quiere decir eso? Dejemos de ser, ¿qué? Niños. Defendamos como varones o varonas las cosas del Señor, no como niños. Porque Pablo decía, cuando yo era niño, ¿qué? Yo hacía cosas de niño. Es más, si yo fuera niño, ¿sabe dónde estaría ahorita? ¿Dónde estaría ahorita si yo fuera niño? Arriba. Estaría allá jugando con los chiquitos allá comiendo algo, ¿no? Pero como yo ya no soy niño, ya no hago cosas de niño. Ahora hago cosas de grande. Amén. Entonces, portaos varonilmente, hombres y mujeres, como hombres y mujeres de Dios, como dignos hijos de Dios. Dejemos de hacer las cosas de niño. Ahora usted dirá, pastor, me confundió. ¿Por qué? Porque el Señor dice que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Pero eso es en la parte, ¿qué? Mental, la actitud que tengamos. Los niños tienen esa ventaja sobre nosotros de que ellos son puros de mente, abiertos a aprender, perdonan con facilidad, no guardan resentimientos. Usted no ha visto que a veces a un hijo uno le pegaba cuando le podía pegar, ¿no? A veces uno le pegaba y después está el chiquito ahí con uno. ¿Por qué? Porque ellos no guardan resentimientos. En esa línea hay que ser como niños, pero en lo otro, en lo que actuamos, en lo que hacemos, hay que portarse, ¿qué? Varonilmente, con responsabilidad. Por eso es que el que no se porta varonilmente actúa con insensatez. ¿Y qué dice la Biblia del insensato? ¿El insensato qué pasa? Tuerce su camino. Y como es insensato, como es inmaduro, como es un niño, tuerce su camino. ¿Y a quién le echa la culpa? A Dios. Su corazón se levanta contra Dios. ¿Me entiende? Todo eso está amarrado. ¿Qué más? Y después dice, esforzaos, que es lo que hemos venido hablando aquí, ¿no? Esforzaos. Ya sabemos lo que es esforzarse, ir más allá de las propias fuerzas, ¿no? ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué la palabra nos aconseja que nos esforcemos? Porque el esforzarse no hace parte de la naturaleza del ser humano. Al ser humano no le gusta esforzarse. Nadie dijo amén, pero así es. Al ser humano no le gusta esforzarse. Por eso el Señor decía, esfuérzate, esfuérzate. Y sé valiente también porque se requiere valentía para esforzarse, ¿no? Esfuérzate, esforzaos, depositar toda nuestra confianza en el Señor, mantenerse en el Señor. Vea, mantenerse en el Señor, créame, los que ya llevamos tiempo, ¿requiere qué? Esfuerzo. Requiere esfuerzo. No crea que permanecerse, no crea que es gratis lo que está escrito en la palabra cuando el Señor dice, al que persevere, al que se mantenga, al que esté firme hasta el final. Porque Él sabe que para eso se requiere, ¿qué? Esfuerzo. Y si no nos esforzamos, no vamos a lograr nada de eso. Este año que termina, ¿qué tanto se esforzó usted? ¿Qué tanto me esforcé yo? ¿Lo suficiente? Podemos esforzarnos mucho más todavía. Y siempre hay tiempo, ¿no? Aprovechemos ahora que hay vida, ¿no? Porque mientras hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidades de esforzarse. Amén, hermanos. Y después termina ahí, dice, y todas las cosas que hagan, háganlas ¿con qué? Con amor, hacer las cosas con amor. ¿Cuál es nuestro modelo de amor? Cristo, el Señor, ¿no? ¿Cuál es la ley del amor de Cristo? ¿El que ama qué? El que ama no hace daño. El que ama no hace daño. Empecemos por ahí, no hacer daño a la gente. Después trate de hacer el bien, pero empecemos por ahí. El que ama no hace daño y cualquier cosa que hagamos, hagámosla como si fuera ¿para quién? Para el Señor, ¿no? La medida que las cosas que hagamos, si las hacemos para el Señor, nosotros sabemos que el reconocimiento, la recompensa está asegurada, ¿no? Pero si hacemos las cosas como si fuera para la gente,
Desde el punto de vista natural, usted siempre se va a quedar esperando que la gente te agradezca lo que tú hagas. Y muchos no lo van a hacer, como los 9 leprosos aquellos, ¿se acuerdan? Que no se devolvieron a darle gracias al Señor por haberlos sanado. Entonces, para evitarse eso nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que las falsas expectativas generan decepciones. Entonces, para uno no decepcionarse de la gente, esperando que la gente te agradezca algo que tú hagas por ello, cuando haga algo, hágalo como para el Señor. Y entonces usted sabe que con Él no hay pierde. Amén. Entonces, hacer las cosas ¿con qué? Con amor. ¿Estamos claros, hermano, o no? Bien, ya para ir cerrando, hemos estado hablando de renovar fuerzas y todo eso. ¿Qué es lo que garantiza en nosotros que estemos fuertes, que tengamos fortaleza? ¿Qué es lo que garantiza eso? Ya lo hemos, pues estamos haciendo como un repaso del año, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me garantiza que yo mantenga fuerte? ¿El alimento de la alimentación? Sí, el alimento está bien, pero bíblicamente, un versículo. Permanecer. Pero hay algo, hermanos, y hay una canción que si la canto mejor no. El gozo del Señor. ¿Recuerdan? El gozo del Señor. Y yo no lo voy a cantar, no lo voy a cantar. El gozo del Señor mi fortaleza es. Esto está en Nehemías 8:10. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que garantiza que espiritualmente nos mantengamos fuertes. ¿Por qué? Porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. ¿Por qué? Porque si esperamos como Él espera que nosotros esperemos, Él va a estar gozoso en nosotros. Que nosotros seamos buenos anfitriones de Él, si es que Él habita en usted. Porque no hay nada peor que uno estar en una casa donde uno se siente mal. Qué feo, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa cuando uno está en una casa donde uno se siente mal? Pues, ¿qué quiere uno? Irse, ¿cierto? Qué feo sería que el Espíritu Santo que vive en uno quiera irse, ¿no? Porque dice que aquí me tratan mal, ¿no? Nadie, ni me atienden, ni me ven, ni me hacen sentir bien, ¿no? Entonces el gozo de Jehová es tu fortaleza, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, bueno, eso es lo que garantiza obviamente y para eso pues hay que esforzarse, ¿no? Ahora, el contraste. ¿Por qué vemos un pueblo de Dios tan débil? Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué dice eso? Porque es cierto, o sea, el remanente pequeño se mantiene, pero en términos generales, la iglesia, ¿es una iglesia qué? Débil, liviana. Amén o no, cualquier cosita lo saca, cualquier adversidad lo hace que retrocedan y todo eso. Y ahora se dirá, pastor, pero usted me dijo que el búfalo retrocede. Sí, pero no está huyendo, se está preparando ¿para qué? Para embestir, ¿no? Pero la gente se va oyendo y cuando uno menos piensa, ni Michael Jackson pues hizo todo eso así de caminar para atrás. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Hay varias razones, vea. Isaías 31, dice la palabra, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza del faraón no se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces, ¿por qué es? La gente ha dejado de pedir consejo a Dios. ¿Han bajado a dónde? A Egipto, a pedir ayuda, a apoyarse en otras cosas que no tienen nada que ver con el consejo del Señor, la palabra. ¿Recuerdan que dijimos que la Biblia ¿qué es? El espejo del alma. Aquí uno se ve sin Photoshop, ¿no? Como uno es. ¿Y por qué es un espejo? Porque las fotos, usted sabe que las fotos uno las puede retocar, ¿no? ¿Ustedes no se acuerdan la otra vez que uno se tomaba una foto y uno decía, como quedé, porque uno tenía que esperar como 4 días que le revelaran ese rollo, ¿ah? Y no haya chance de nada. Ahora uno se toma una foto y dice, no hombre, otra, hasta que queda una más o menos. Esa es una foto, no, esto es un espejo. El espejo no miente, el espejo te muestra cómo eres. Pero es un espejo en el que cada día la gente se ve menos. Uno cuando va a salir de su casa y se asoma al espejo, si a uno no le gusta lo que ve, uno va y se retoca y después, hasta que uno se ve, le gusta lo que ve, uno sale. ¿Cierto que sí? Pero como en este espejo, la gente no se ve, y si la gente se viera y no le gustara, diría, bueno, tengo que hacer las cosas que tenga hasta que cuando me asome me vea bien. Pero eso es lo que no le gusta a la gran mayoría de la gente, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, eso es un problema tremendo, no buscar el consejo del Señor. Vea, hay una historia ahí en la palabra de un rey que se llamaba Asa, ¿se acuerdan? El Señor le dio de todo, puso pueblos en sus manos, ganó batallas y de todo, pero en un momento de crisis de ese rey,
trató de resolverlo con sus propias fuerzas. ¿Y sabe qué le dijo Dios a ese rey? Le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, porque fue a buscar ayuda donde no debería ir a buscar, porque Dios siempre, como sea, le solucionaba, lo apoyaba, recurría a él. Entonces le dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y con mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Pero como ahora no te apoyaste en Jehová, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esas son las consecuencias, hermanos. Entonces, ¿queremos estar fortalecidos? Hagamos sentir gozoso al Señor, considerémoslo en todo, que seamos un buen anfitrión, que nuestras decisiones lo consideren a Él, que lo tomemos en cuenta, como todo padre quiere que su hijo lo tome en cuenta. No hay nada más duro para uno como padre que los hijos lo ignoren. ¿Amén o no? Uno siempre quiere ser ese punto de referencia, que digan, wow, puedo recurrir ahí por un consejo, ¿no? Entonces, esa es la idea, hermanos. Y ahí es donde tenemos que meditar. ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cuál es nuestro papel en nuestra familia? ¿Se respira paz, tranquilidad? ¿Qué hacemos ante la adversidad? ¿Qué hacemos cuando decimos que no vamos a salir de esa situación? ¿Esperamos en el Señor? ¿Recurrimos a Él? ¿O qué hacemos? ¿O bajamos a Egipto a buscar ayuda? Hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Nada más termino con esto, que una compilación del libro de Isaías dice, bienaventurados todos los que confían en Él, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni a tampoco torzáis a la mano izquierda. Vosotros tendréis cántico como de noche y alegría de corazón. Prácticamente lo que está diciendo Isaías en esos versículos es que si esperamos en el Señor, si clamamos a Él, Él hará todo lo que ha dicho que va a hacer. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Son oportunidades, son épocas para meditar, ¿no? Para disfrutar, para compartir. Y si parte de lo que vamos a compartir en lo natural, lo podemos hacer en lo espiritual, compartir experiencias, sugerencias, consejos de la palabra. Hay una sed tremenda, la gente tiene una sed de que las cosas vayan bien. Cuando uno va a empezar un año, ¿quién en su corazón no anhela de que sea un año bueno, que hayan cosas que mejoren? Pero no va a pasar si es que no ponemos las cosas en las manos del Señor. Nuestra fe en Él. Pero para tener fe en Él, tenemos que esperar en Él, ¿no? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. No importa la adversidad, podemos ser como el búfalo, más fuerzas de donde no tenemos, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de compartir en este día, hacer un repaso por tu palabra, Señor, y consejos que ya están escritos ahí, siervos que ya han pasado por situaciones de agobio, de desesperanza en algunos casos, de fatiga, Señor, pero que tú los has sustentado, tú los has respaldado y tú los has sacado adelante, Señor. Lo mismo nos espera a nosotros en la medida en que depositemos nuestra confianza en ti, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que hemos tenido de aprender de ellos y que sea para nosotros vivencia y no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores, Señor, de ella. Y si viene aquí hoy, en la iglesia o ahí en el video, alguna persona, hombre o mujer, que usted hoy ha entendido que realmente estás sin fuerzas, pero siempre te has mantenido sin fuerzas. Y hoy, entendiendo lo que has oído, siempre vas a estar sin fuerzas, débil, derrotado, sin esperanza. Y todos estos años que han pasado han sido años donde has sobrevivido y el próximo año también vas a sobrevivir. Si es que no haces cosas diferentes. Y lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Convertirte en ese grupo de los que estamos aquí esperando en Jehová. Para que tú puedas tener nuevas fuerzas. Para que tú puedas enfrentar las situaciones con otra mirada, con otra esperanza. Puedas ponerte por encima de las situaciones y gozarte de ellas, inclusive aprender de ellas. Pero eso no lo vas a poder hacer solo. Por eso es que usted tiene que entregarle su vida al Señor.
hombre y mujer que me oyes. Por eso ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí algo muy valioso para mi vida, Señor. Y es que no puedo seguir peleando con mis propias fuerzas, Señor. Necesito, Señor, que tú no acortes tu mano y la extiendas donde yo estoy, Señor, pero yo también entiendo que para eso necesito pedirte perdón, arrepentirme como nunca antes, Señor. Y clamar por tu sangre preciosa para que me limpie de todo pecado, Señor. Y de esa manera tu Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que por medio de esa capacitación que tú me das, por medio de tu Espíritu, yo pueda conocerte, buscarte, caminar contigo, Señor. Y entonces, hasta entonces, Señor, yo podría decir que tú peleas mis batallas, caminas conmigo, Señor, y que soy candidato a ver tu mano en cada día que pase de mi vida, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero hoy te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, le animo, nada más, no se quede ahí, porque si no, obviamente, no dejará de ser simplemente una oración que hiciste, es una sana intención en tu corazón de hacer cambios radicales en tu vida, pero ese cambio depende de mucho más de una intencionalidad, ¿no? Requiere de lo que hablamos ahora, levantar alas, levantarse, caminar, correr, acción, movimiento, ¿no? No te puedes quedar ahí, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar para ese caminar, ese correr, ese volar, pues la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, ¿no? 8772-5957 es mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Domingos, 8 de la noche, la 105.9 de la FM, Radio Urbano, si usted está aquí en Costa Rica, o en www.urbano106.com, ahí está el programa Sinceridad de 8 a 9, también es una opción para que empieces a fortalecerte con información que viene de la palabra de Dios, ¿no? O sea, no hay otra forma. De resto, seguirás peleando con tus propias fuerzas si no entras a este proceso de ¿qué? De renovarte. Renovarse. ¿Qué es renovarse? Quitar lo viejo, lo que no sirve, ¿qué? Poner lo que sirve, lo bueno, lo nuevo, lo fresco, ¿no? Vino nuevo. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.